El nahual del Cerro de las Flores. El Cerro de las Flores se alza sobre el horizonte de Tamaulipas como un guardián silencioso, cubierto por una neblina que parece abrazar su cumbre y envolver los secretos que guarda. Desde niño escuché las historias de los ancianos del lugar, quienes hablaban de un nahual que custodiaba la tierra y sus tradiciones, capaz de transformarse en cualquier criatura para proteger lo sagrado. Mi llegada a aquel cerro no fue casual. Sentí un llamado desde lo más profundo de mi ser, un susurro que me invitaba a caminar entre senderos que pocos se atrevían a explorar. La brisa transportaba aromas de flores silvestres y tierra húmeda, mezclándose con un misterio que parecía palpitar bajo cada piedra y cada raíz. Mientras ascendía, las sombras de los árboles se alargaban con el sol de la tarde, y cada crujido de la madera bajo mis pies me recordaba que no estaba solo. Podía sentir una presencia que observaba, que medía mis pasos y evaluaba mis intenciones. El nahual, según contaban, no aparecía a quienes buscaban fama o riquezas, solo se revelaba a quienes llegaban con respeto, con el corazón dispuesto a recibir y aprender. En el sendero más empinado, un zorro cruzó frente a mí, deteniéndose un instante para mirarme con ojos que parecían brillar con un fuego antiguo. Mi respiración se volvió más lenta, consciente de que cada criatura del cerro podía ser un reflejo del espíritu del nahual. Y entonces, escuché un susurro entre las hojas. No era un idioma que conociera, pero comprendí su significado. Me decía que siguiera adelante, que la tierra y sus guardianes estaban observando. A medida que avanzaba, las leyendas cobraban vida en cada rincón. Recordé los relatos de los ancianos sobre viajeros que se habían perdido para siempre, confundidos por ilusiones y transformaciones, y comprendí que el nahual no solo protegía la tierra, sino que enseñaba a quienes buscaban con pureza. Cada sombra que parecía moverse a mi alrededor era un recordatorio de que lo visible y lo invisible conviven, y que la realidad de este lugar estaba impregnada de magia ancestral. Al avanzar por un sendero cubierto de musgo, la luz del sol comenzó a filtrarse entre las ramas, creando destellos que danzaban sobre las piedras. Cada paso parecía acercarme más al corazón del cerro, donde la energía era más intensa y el aire más denso, como si el tiempo mismo se ralentizara. De repente, un rugido suave resonó entre los árboles, un sonido que no pertenecía a ningún animal que conociera. Mi corazón se aceleró, no por miedo, sino por la certeza de que estaba cerca de algo extraordinario. Me detuve, respiré profundamente y recordé las advertencias de los ancianos. El nahual aparece cuando tu alma está lista, pero solo si respetas la armonía del cerro. En ese instante, un venado surgió de entre la niebla, su pelaje brillante reflejando la luz como si estuviera tocado por la luna. Sus ojos, grandes y profundos, me miraron fijamente. En su mirada sentí comprensión, vigilancia y una invitación a seguir, como si me condujera hacia la esencia misma del nahual. Comprendí entonces que no se trataba de un encuentro físico, sino espiritual. El nahual estaba transmitiendo su fuerza y enseñanzas a través de los guardianes de la naturaleza. Mientras lo seguía, el paisaje cambiaba ante mis ojos. Árboles que parecían comunes se transformaban en figuras protectoras, y sombras de animales danzaban entre la bruma, recordándome que la realidad en el cerro es flexible, moldeada por la percepción y el respeto hacia lo sagrado. Cada sonido, cada crujido, cada susurro del viento me hablaba de antiguos pactos, de conocimientos que debían ser preservados y transmitidos a quienes tuvieran un corazón abierto. Entonces, escuché un murmullo que parecía provenir de la tierra misma. Era un lenguaje de energías, de vibraciones que mi mente no podía descifrar, pero que mi espíritu entendía. Me decía que la verdadera fuerza no reside en dominar, sino en proteger, no en poseer, sino en comprender. Que cada acción tiene una repercusión invisible, y que el equilibrio de la naturaleza depende de quienes saben escuchar. A medida que el sol comenzaba a ponerse, la bruma del cerro se intensificaba, cubriendo los senderos y transformando la realidad en un espacio entre lo tangible y lo etéreo. Supe entonces que mi encuentro con el nahual estaba próximo. No sería un espectáculo grandioso, sino un instante sagrado, silencioso, lleno de enseñanza y presencia. La noche cayó lentamente sobre el Cerro de las Flores, y la luna comenzó a iluminar los contornos de las piedras y árboles, dibujando sombras que parecían moverse con vida propia. Mi respiración se mezclaba con el viento y los sonidos nocturnos del cerro,
creando una sinfonía que parecía susurrarme secretos antiguos. De pronto, entre la bruma, una figura se distinguió, un ser que podía tomar forma humana o animal, sus ojos reflejaban la sabiduría de generaciones, y su presencia emanaba fuerza y serenidad al mismo tiempo. Supe, sin necesidad de palabras, que estaba frente al Nahual, guardián del cerro y de los secretos que la tierra había custodiado desde tiempos inmemoriales. El Nahual se acercó lentamente, y en ese instante sentí que mi espíritu se alineaba con el suyo. No había miedo, solo reconocimiento y gratitud. Cada latido de mi corazón resonaba con la energía del lugar, y comprendí que aquel encuentro no era un privilegio, sino una enseñanza. La fuerza verdadera reside en el respeto, en la conexión y en la armonía con todo lo que nos rodea. El ser se desvaneció entre la niebla, dejando detrás un sentimiento de paz y un entendimiento profundo. No necesitamos ver siempre lo que buscamos, basta con sentirlo y honrarlo. Cada paso que damos, cada decisión tomada con respeto y conciencia, deja una huella invisible que influye en el equilibrio de nuestra vida y de la tierra misma. Hoy comparto esta historia contigo, esperando que sientas la presencia del Nahual en tu propia vida. Que sus enseñanzas te guíen a respetar y valorar lo sagrado que nos rodea, y que cada viaje, incluso los invisibles, nos conecten con la fuerza y la sabiduría que llevamos dentro. Te invito a que me acompañes en el canal Chamán, donde continuaremos explorando los misterios de México, sus leyendas y el conocimiento ancestral que despierta el alma. Cada historia es un portal, y Chamán tiene la llave para abrirlo.